Así. Entonces, pues bienvenidas. Creo que ya está grabando. Bienvenidas, buenas noches. Estoy muy emocionada de volver a conectarme porque después de mucho tiempo sin conectarme, así que pues aquí estamos. Entonces, esta noche vamos a hablar un poquito de cómo yo utilizo el kit de los aceites esenciales con mi familia, con mi casa, así. Y luego también vamos a explicar un par de pautas en general de qué es la aromaterapia y vamos a empezar, ¿vale? Y claramente me podéis preguntar y entonces para preguntarme tenéis que activar vuestro micrófono y así me podéis preguntar las cositas. Pues yo soy Camila Marx, muchas de vosotros ya me conocen y otras personas igual no. Hay personas nuevas también en el grupo de los aceites esenciales que recién han recibido su kit a casa, así que igual está muy bien poder volver a explicar cómo utilizamos los aceites esenciales. Y entonces, yo soy Camila Marx, soy comadrona, mamá de 2 niñas, me apasiona mi trabajo, estoy muy contenta y agradecida, haciendo partos en el domicilio y acompaño a las mujeres durante este momento mágico. También otra pasión que tengo son los aceites esenciales que descubrí cuando mis hijas estaban pequeñitas. Y en la última foto se puede ver con un grupo de mamis y sus peques que hace poco nos hemos encontrado y hemos estado 2 días hablando de aceites esenciales, de cómo darle más provecho y es fantástico poder estar todas juntas y compartir, bueno, esta pasión que tenemos, ¿no? De cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra familia. Pues vamos a ver, ¿por qué los aceites han entrado en mi vida? Pues sinceramente cuando estuve, ya los conocía un poquito antes de quedarme embarazada, pero después, cuando ya tenía mis hijas, para mí estaba buscando una manera de poder estar con ellas y cuidarlas de la manera más natural. Y entonces me se presentaron los aceites esenciales y pues me pareció una manera fantástica para poder cuidar de la casa, de las niñas, de mí misma. Y allí también una cosa que me gusta mucho siempre contar es la manera que utilizamos los aceites esenciales y cómo cuidamos, porque cuando aplicamos los aceites esenciales, que después explicaré qué son, pues utilizamos las manos y entonces estamos dando caricias, caricias perfumadas. Y esta es la parte que más me gusta de todo, que estamos allí cuidándolos de verdad con nuestras manos. Y entonces también para mí, empezando a utilizarlo, descubrí que me daba mucho bienestar, nos daba mucho bienestar y aparte de esto, puse más atención también a los otros productos que tenía en casa, porque si yo intento no utilizar productos químicos y utilizar productos naturales para mi bienestar, pues luego no tenía sentido, por ejemplo, limpiar los platos con un detergente muy agresivo y que sabemos que se queda encima de los platos y entonces luego vamos a comer allí, ¿no? Y pues poco a poco he decidido, he decidido cambiar las costumbres, el estilo de vida y he decidido de ir, ver cuáles son los productos que yo dejo entrar en mi casa y cuáles que son que no quiero más en mi casa, ¿no? Y para mí los aceites esenciales ha sido un gran descubrimiento porque podemos limpiar con ellos, podemos repeler a los insectos, podemos hacer muchísimas cosas y pues ya vamos a ver. Entonces, en realidad los aceites esenciales vemos que no es nada nuevo, no es nada de los últimos años, no. Desde 3500 a.C. que se ha encontrado primeros aparatos de destilación,
No voy a elencar todo, pero vamos, que en la historia siempre se han utilizado las esencias, las propiedades de las plantas y de hecho desde allí que se basa toda la medicina actual que tenemos de los medicamentos creados en laboratorio, pero se basan sobre las moléculas, sobre las composiciones de las moléculas que componen las plantas aromáticas, ¿no? Y entonces vemos que solamente recientemente, ya del 2017 así, algo actual, ya podemos encontrar por fin muchos estudios publicados sobre el utilizo de los aceites esenciales en PubMed. Entonces, esto, claro, esto te hace ver que sí, que funcionan y que le podemos utilizar y que nos dan muchos beneficios. Luego veremos qué son los aceites esenciales. Solamente con esta diapositiva quiero decir simplemente que en realidad eh, encontramos en muchísimas ocasiones los aceites esenciales. Desfortunadamente más son de proveniencia sintética, porque por ejemplo, en la industria alimentaria o en la industria también farmacéutica, vemos muchísimos aromas con varios códigos, ¿no? Y en realidad son las propiedades de los aceites esenciales, pero a nivel sintéticos, recreado en laboratorio, cuando en vez podemos tenerlo de la planta viva, ¿no? Y pues entonces vemos que hay diferentes calidades de aceites esenciales. Los que nos interesan a nosotros son los de grado A, los de grado terapéutico, que son los que están hechos por plantas cultivadas de manera orgánica, ecológica y que están destiladas a bajas temperaturas, ¿vale? Y entonces estas son las de que vamos a hablar, por decir, poner ejemplos, estos potecitos. Sí, pues vamos a hablar de mi botequín para toda la familia que hace unos 5 o 6 años, 5 años, sí, me he comprado y que me ha cambiado la vida porque empecé, bueno, al principio no sabía bien cómo funcionaba, claramente, no sabía mucho de cómo aplicarlos, cómo hacer, ¿no? Pero poco a poco he ido allí y con las primeras resfriados de mis hijas, pues allí me he puesto a jugar en el sentido, porque son tan monos estos potecitos, pues abrirlos, poniéndome en las manos, diluyéndolo con el aceite vegetal y ahí aplicando a mis hijas y pues nada, en muy poco tiempo estaban mejor y dije, wow, esta es una pasada. Y entonces allí empecé a utilizarlo siempre más, me interesé muchísimo a ver cómo podemos aprovecharlos, cómo podemos apoyar nuestro cuerpo con los aceites esenciales. Pues vamos a ver. Vemos que los aceites esenciales pues, nos pueden beneficiar a muchísimos niveles diferentes. Los más comunes son el sistema respiratorio, dolores, el sistema digestivo, cuidado de la piel, ¿no? Relajación, sueño, concentración. Estas son las bueno, donde los aplico más a menudo, los aceites esenciales, ¿no? En qué situaciones los aplico más a menudo. Y que vamos a ver un poquito más en detallito. Por ejemplo, para el sistema digestivo, lo que yo utilizo principalmente es el DJIS, que es una sinergia. Y el DJIS, este potecito rojo, pues tiene un olor particular, un poco fuerte, pero a mucha gente le gusta y a mí personalmente no me gusta, pero es increíble cómo es eficaz. Cuando tengo acidez, pues me lo pongo en la boca del estómago y me pasa. O si tengo problemas más de náuseas, ya inhalándolo, por ejemplo, y me gusta, por ejemplo, mezclarlo con la menta, porque la menta también apoya el sistema digestivo y además me encanta el olor. De hecho, es uno de mis aceites preferidos. Y entonces me gusta mucho juntarlos
para cortar un poco este olor del DJI que no me agrada muchísimo. Y entonces, por ejemplo, a veces los voy aplicando sobre el estómago, sobre la pancha, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando las niñas tienen diarreas y vómitos, pues entonces lo que me gusta hacer es como 2 deditos o creo un rolón tipo este, o si no, en 2 deditos de aceite vegetal le voy añadiendo algunas gotas de DJI, por ejemplo, 2 gotas de DJI y 2 gotas de Tips, que es otra sinergia que ayuda para apoyar el sistema inmunológico. Y entonces los dos los voy mezclando en el aceite vegetal y los voy ahí aplicando, masajeando a la pancha de mis hijas. Y también, ya que estoy, lo pongo también, como se queda un poquito más en las manos, también en la planta de los pies, porque sabemos que también en la planta de los pies está reflejado todos los órganos y entonces allí también va a ayudar y puede penetrar mejor atravesando la piel porque los poros de la planta de los pies son más grandes y entonces también allí va pasando. Estos son los aceites que utilizo más para el sistema digestivo, entonces cuando hay diarrea, virus, acidez, estreñimiento, por ejemplo, para una querida amiga siempre le hago el DJI y menta y también una gotita de naranja le pongo y ella tiene problemas para su ir de cuerpo, como para ir al lavabo, tiene un poco de estreñimiento y este le ayuda muchísimo. Y luego también el incienso lo podemos utilizar en estos casos también. Yo sinceramente prefiero utilizar el DJI y la menta y cuando es un proceso vírico o bacterias, pues utilizo también, le añado también el tips y el incienso lo utilizo solo cuando he terminado estos aceites, pero saber que también el incienso lo podemos utilizar en estos casos. Luego, para el sistema respiratorio, pues como comentaba antes, pues el RC fue el aceite que me ha hecho enamorar de los aceites de Young Living. Fue lo que descubrí que estos aceites me han cambiado la vida, ¿no? Porque las chicas tenían esta bronquiolitis, la Mael, cuando tenía unos 8 o 9 meses, y Eloís tenía neumonía. Las dos estaban enfermas en el mismo momento, la había llevado al doctor, tenían fiebre, y pues me había dado algunos medicamentos homeopáticos y entonces cuando yo llegué a casa en realidad no tenía casi nada de todo esto, sí que tenía mi kit recién llegado, pues entonces hice esto, 2 deditos de aceite vegetal, como en un chupito o una taza de café, y le puse 2 gotas de RC y 2 gotas de Tips, que apoya el sistema inmunológico, y entonces allí cada vez que o le daba pecho, porque aún la Mael le estaba dando pecho, que me despertaba durante la noche, le ponía los aceites. O si tenían tos, pues le iba poniendo el aceite en el pecho y a lo largo de la columna, en la espalda, como tenían tos, y también en la planta de los pies, ¿no? Y bueno, igual durante la noche la planta de los pies, como ya estaba medio dormida, no lo hacía. Pues allí no sé cuántas veces se le habré puesto durante la noche, pero sí que se le he puesto bastante. Y a la mañana siguiente el doctor me llamó para saber en qué hospital yo estaba y le dije que estaba a casa porque como él me había dicho, si se bajaba la fiebre no necesitaba ir al hospital. Pues entonces me quiso ver y cuando fui me dijo, ¿pero qué le has dado? ¿No le has dado lo que yo te he dicho? Y digo, no, he utilizado aromaterapia. De hecho, tenía miedo de decirle que había utilizado aromaterapia. Y me dice, nunca he visto una respuesta tan inmediata en menos de 24 horas, 24 horas, un cambio así, pues sigue adelante. Y allí para mí fue como, wow, qué pasada, ¿no? Entonces, allí estos son mis aliados. De hecho, creo siempre un rolón, siempre lo tengo listo para utilizar. ¿Dónde se ha ido? Aquí atrás, perdón.
Y entonces he reutilizado un potecito vacío de un aceite que se había terminado, pues le he quitado el tapón blanco y entonces así le he puesto las gotitas. En este caso tiene purificación, que es otra sinergia que apoya mucho, por ejemplo, para el dolor de oído, lo utilizo mucho en este caso, y he puesto un poco de purificación, un poco de RC y tips. Y esto porque hace poco tenían, como están yendo a la piscina y muchas veces luego le hacen daño un poquito a las orejas, pues entonces le he creado esta sinergia, esta mezcla de mezclas, que dicen que mucha gente aconseja de mezclar una sinergia con un aceite esencial puro, pues yo me encuentro bien haciéndolo así y he visto resultado, pero como diré más veces, cada uno reacciona más o menos y maneras diferentes. No hay la llave para todos, ¿vale? Y he visto que con mis hijas cuando le pongo purificación y RC, pues entonces le va bien y entonces lo que hago, pues como le he puesto esta bolita, entonces le puse el aceite vegetal, luego le pongo el aceite esencial y ahora no logro volver a poner el tapón, perdón, aquí. Y entonces lo que hago es, por ejemplo, es ir todo detrás de la oreja, así hasta los ganglios, porque ya sabemos que aquí hay los ganglios donde va bien darle masajitos y también poniendo los aceites esenciales para ayudar a ser más fuerte, a luchar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tenía dolor de garganta, pues aplicar también a la garganta, ¿vale? Siempre estos aceites van muy bien para poderlos aplicar. Y entonces, si en vez no quiero utilizar, no quiero prepararme un rolón y lo quiero utilizar al momento, pues me pondría en la mano, por ejemplo, dolor de garganta, el Tips, que va muy bien para el dolor de garganta, pues me pondría una gotita, un poco de aceite vegetal, activaría el aceite junto con el aceite vegetal y entonces allí lo haría aplicando. Y claro, se quedan de la mano un poquito más y entonces se puede llegar también al pecho, a la columna y recordar que cuando estamos poniendo aceites esenciales a nuestros queridos, al final lo estamos poniendo a nosotros también, porque en la mano tenemos los poros también de la mano que son más grandes respecto a la otra parte del pie y entonces los aceites esenciales están también atravesando y entran así en mi riego sanguíneo y entonces me estoy también a mí ayudando, aumentando mi sistema inmunológico. Y entonces, por ejemplo, el RC me encanta para la sinusitis. Yo sufro mucho de sinusitis, enseguida me viene. Entonces lo que hago cuando me viene el RC, lo diluyo siempre. Los aceites esenciales generalmente los diluimos siempre porque ahorramos dinero, no hay que poner muchos y porque son volátiles. Y entonces cuando mezclamos con el aceite vegetal hacemos que logramos hacerlos absorber mejor y también son menos agresivos a la piel. Y entonces lo voy aplicando donde están las sienes y a veces cuando es muy fuerte la sinusitis, aparte del RC, me gusta poner una gota de menta también en el paladar y me ayuda muchísimo para intentar abrir. ¿Vale? Luego, todo siempre cuando tengo una afección del sistema respiratorio, añado siempre el TIPS para poder aumentar así el sistema, la respuesta inmunológica de mi cuerpo, ¿vale? Y entonces también una otra manera es utilizar un difusor como lo que tengo aquí atrás. Este es el Lantern, en el kit viene el difusor Dewdrop que tiene otra forma,
pero el concepto es lo mismo y entonces se ponen allí con agua, esta vez en el difusor, ponemos las gotitas de agua de aceite esencial junto con el agua de botella mejor, no de grifo porque lleva mucha cal y entonces nos va a estropear el difusor y en vez no utilizamos agua destilada, solamente de botella o si tenéis el filtro en casa. Y entonces, ¿qué hace? Que el difusor mezcla el agua junto con el aceite esencial, así desperdiéndolo en el ambiente. Lo que pongo yo por la noche, por ejemplo, es RC junto con lavanda en la habitación de las niñas cuando tienen resfriado, mocos o tos. Y entonces generalmente unos 15 minutos antes de entrar en la habitación y luego por unos 20 minutos y luego los voy apagando porque no tiene mucho sentido hacer ir el difusor por mucho rato porque satura el ambiente y también nuestro cuerpo. Entonces ya está saturado, no hace falta poner más. Y entonces lo voy y lo apago. Lo que sí que hago muchas veces es también, si además si puede ser que me olvido, que me quedo dormida, pues igualmente dejo siempre la puerta abierta para que igualmente pueda salir también ir en las otras habitaciones. Y esto, y entonces para dolor de oído, si le he dicho, el Purificación y el TIRS son mis dos grandes aliados. Lo que hago cuando hay dolor de oído, me gusta mucho utilizar con el rolón y lo que hago es aplicarlo muy a menudo. Cada 10, por ejemplo, decimos, las niñas se despiertan durante la noche con dolor de oído, ¿vale? Y entonces está mal en este momento. Le voy poniendo purificación diluido todo alrededor de la oreja, haciendo así. Nunca ponemos los aceites esenciales directamente en el oído porque los aceites esenciales son demasiado agresivos sobre las mucosas y entonces siempre vamos a ponerlo externamente en la piel, ¿vale? Y diluidos. Y lo vamos aplicando y entonces igual después de 5 minutos se lo vuelvo a poner. 5 o 10 minutos, normalmente con 3 aplicaciones ya la niña se queda dormida. Esto quiere decir que tiene menos dolor y que los aceites están actuando. También si los niños te dejan, pues puedes poner una gotita de purificación en el algodón, en un algodón y también una gotita de aceite de oliva que va muy bien y entonces aplicarlo mmm, en el canal auditivo, pero la gotita se queda en el algodón, ¿sí? Y entonces esto va ayudando. Esto es lo como hago cuando hay dolor de oído. Sí, y si no, generalmente, si por ejemplo hay mucha tos, pues y que no van a la escuela por la tos que tienen, pues entonces lo que hago es ponerme un despertador cada horita, hora y media, voy aplicando los aceites y la respuesta es que el día siguiente casi te olvidas de ponerles los aceites. En vez no, hay que seguir poniendo, entonces voy reduciendo 5 veces al día, 3 veces al día y voy manteniendo. Porque es importante es la constancia y entonces lo que hago cuando hay tos, aplicar en el pecho, en la espalda, a lo largo de la columna. Y utilizar también el difusor. Va muy bien poner el TIPS en el difusor cuando hay alguien que está enfermo, resfriados o también problemas víricas que se contagian por vía aérea, porque el TIPS ayuda a equilibrar todos los gérmenes que están presentes en el aire. De hecho, han hecho un estudio en Estados Unidos poniendo el TIPS 15 minutitos en el difusor y han visto que después 15 minutos, 20 minutos, pues había matado el 99% de las bacterias gram positivas y gram negativas que estaban presentes en el aire. De allí, de hecho, han creado también la línea TIPS para el hogar, para limpiar el hogar, de higiene y también de higiene bucal, porque es muy potente. Luego comentaré un poquito las composiciones que llevan las sinergias, ¿vale?
Y esto era para el sistema respiratorio. En vez cuando tenemos dolores en el cuerpo, pues lo que voy a utilizar son la menta, el Panaway y la copaiba. Increíble. Por ejemplo, no sé si os ha pasado de ir a hacer deporte y quedaros después con muchas juguetas, pues allí os aconsejo un buen masaje con Panaway diluido y menta y daros masajes en las piernas y antes de ir a dormir y el día siguiente también. Y seguramente allí os va a ayudar muchísimo. También he utilizado el Panaway durante la noche para los dolores de crecimiento de las chicas. Pues ha pasado que se han despertado, mamá, mamá, me hace daño las piernas y pues allí le he ido poniendo, masajeando y se han quedado fritas durmiendo. Pues allí. Y la copaiba me gusta mucho porque tiene muchísimas propiedades, es como un antiinflamatorio natural y entonces viene desde los árboles de la copaífera en Brasil y los indígenas locales los conocen muy bien esta planta, este árbol y lo utilizan muchísimo. Y de allí se ha hecho la extracción de la resina y la destilación y pues es muy potente. De hecho, cuando hay muchísima inflamación, pues yo lo añado siempre. Cuando te dicen tienes que ponerte un ibuprofeno, un Dalsi, un algo así, pues yo me voy y me pongo la copaiba. ¿Vale? Entonces, para dolor de cabeza, a mí ya con la menta me se soluciona, pero a otras personas necesitan el Panaway o si no, también hay personas que, por ejemplo, le va bien la lavanda para el dolor de cabeza. Luego, para todos los que son musculares, dolores musculares y articulares, pues me gusta mucho mezclar Panaway, copaiba y menta, porque además tanto la menta como la copaiba tienen una propiedad de aumentar los efectos de los otros aceites esenciales. ¿Vale? En la Panaway hay helicrisio, cauteria, es muy potente. De hecho, el Panaway recuerda mucho a lo que se llama Reflex. Mucha gente lo conoce Reflex o el bálsamo de tigre, pues porque ahí tenemos la planta misma de la gauteria, del helicrisio y este es el olor típico que lleva. Y pues me encanta. Me encanta mucho el olor de la gauteria, de la siempre viva. Mm. Y de Wintergreen, la gauteria y siempre viva el Elysium, perdón, he hecho una confusión allí. Pues este es como lo voy utilizando. Por ejemplo, mi madre si tiene un poco de artritis a las manos, pues ahí se hace su mezcla y se lo va aplicando, ¿vale? Con estas tres y se lo va poniendo. También se puede añadir incienso. Incienso también para los dolores va muy bien. Por ejemplo, yo el incienso lo utilizo para los dolores del parto y entonces lo voy aplicando en las lumbares esto cuando haciendo partos en domicilios o acompañan a las mujeres a casa, al hospital o también siempre se me preguntan, le recomiendo de hacerse de llevarse el incienso y entonces aplicarlo detrás de la zona lumbar, pues puede ir muy bien para los dolores. ¿Vale? ¿Qué más? El cuidado de la piel. Tenemos muchos aliados, pues para la piel, la lavanda, el incienso, el purification, el árbol del té, que ahora en este momento no es más en el kit, pero había un momento que sí, que estaba. Pues todos estos ayudan a cuidar la piel, tanto de los más pequeños cuanto de los adultos. Pues la lavanda, por ejemplo, es del sol, aceite esencial que podemos poner también no diluido. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando hay golpes, ¿vale? Si las niñas se han dado un golpe o un pequeño corte, pues entonces voy aplicando la lavanda, tanto para lavar, limpiar la heridita, ayudar a regenerar, para la sangre, porque una vez estábamos en tren y Eloís se había caído, era chiquitita,
y se había caído en la escalera del tren, haciéndose un buen corte en la espalda, y ahí que estaba sangrando, pues yo le puse la lavanda, que era la única cosa que tenía encima, y pues paró de sangrar directamente y ella se tranquilizó, porque claramente cuando utilizamos los aceites tienen un olor, pues el olor lo respiramos y donde tenemos receptores a nivel del sistema respiratorio, tenemos receptores que también van a actuar en el sistema límbico, y la lavanda, por su aroma, lo sabemos, lo conocemos todo el mundo, que nos relaja muchísimo. Y entonces, mientras yo estoy intentando ayudar la zona que ha recibido el golpe, al mismo tiempo estoy relajando también, ¿no? Y entonces lo utilizo mucho para las heridas, los golpes, la lavanda, y el incienso y también la lavanda, por ejemplo, para las quemaduras. eh, Quemaduras mientras estoy cocinando, o con el horno, o con para planchar, el hierro para planchar, pues entonces si pasa esto, pues aplicarse, y yo lo que hago normalmente es alternar lavanda, incienso, y va muy bien. Luego uno puede crearse, esto lo puedes aplicar así puro. Luego, si no, por ejemplo, para sequedad de la piel y irritaciones, uno se puede crear eh, sus cremitas con aceite vegetal y la lavanda, por ejemplo, y entonces así diluida, y ir aplicando en el culito de los bebés, por ejemplo. También uno se puede crear su crema. Yo me creo la crema con aceite de coco y lavanda, incienso y purificación, y es la crema que me hago para mi cara. Luego, purificación, y junto que lleva también un poco de árbol del té, pues va muy bien para prevenir contra los piojos, por ejemplo, aplicarlo. O también si ya lo tienes, pues ya sabemos, la lindrera es lo más. Hay que aplicar, hay que utilizar la lindrera. Pero también podemos ir utilizando los aceites esenciales mientras estamos haciendo todos los tratamientos, especialmente para la prevención. ¿Y qué más? Por ejemplo, siempre por cuidado de la piel, sabemos que el árbol del té y la lavanda ayudan mucho contra los hongos. Entonces, cuando sabemos que hay hongos, pues estos dos lo podemos utilizar, ¿vale? En niños pequeños, el árbol del té puro yo no lo utilizaría, ni diluido, pero lo utilizaría cuando ya es un poquito más grande, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Para relajación y sueño, pues tenemos muchísimos aliados: la lavanda, el incienso también para meditar, para relajarte, para controlar la ansiedad, por ejemplo. El Stress Away ya lo dice el nombre, que es una sinergia, y lleva ocotea, copaiba, ¿qué más? Vanilla, madera de cedro. Pues esta sinergia nos ayuda mucho a las mamis, os aconsejo tenerla siempre a mano. Y también a lo demás, un ambiente del trabajo, por ejemplo, o que cada mañana te coges el coche y te vas haciendo una hora de cola, pues stress away, para llegar un poquito más tranquilos. Y entonces otra que me gusta mucho poner en el difusor, por ejemplo, es la lavanda juntos con la naranja, una rutina de la tarde, ya por la tarde a las 6 así, pues ya empezar a poner esto en el difusor, pues para relajar, slow down del ambiente, de las chicas, va muy bien los dos. Y, ¿qué más? También el Stress Away, las personas que tienen problemas al dormir, pues se lo pueden aplicar antes de dormir, y si se despiertan durante la noche otra vez. Y estos lo podemos aplicar, por ejemplo, detrás de la nuca y en las muñecas, para ir oyéndolo. ¿Qué más? Esto. También la lavanda, mucha gente le gusta poner una gotita en la almohada, o si no, por ejemplo, lo pones en la mano, puedes frotar, respirar, y ya te va dando más.
relajación. Luego he puesto esta diapositiva para los amantes del yoga, pues con estos acetes los podemos aprovechar también en nuestras técnicas, rutinas diarias de yoga, porque pueden estimular y purificar el ambiente, pueden expandir la conciencia hacia el interior de uno mismo, profundizar la meditación, especialmente el incienso, también para ayudar en la oxigenación, los ejercicios de pranayama, pues la menta, el limón, todo estos pueden ayudar muchísimo. De hecho, el limón y la menta lo utilizamos muchos para la concentración, entonces lo puedes poner en el difusor para poder, por ejemplo, seguir trabajando. Ya estás un poco de down, pues ahí te pones limón y menta y te ayudan para vigorizarte y salir un poco tener esta claridad mental, ¿no? La menta despeja mucho. Y siempre con estas, limón y menta, si les añadimos la lavanda, pues ahí tenemos el trío contra las alergias, por ejemplo. No sé, ahora no me parece que sea mucho temporada de alergias, pero cuando hay personas que están bastante alérgicas, la lavanda tiene propiedades para eh, como antihistamínico, ¿no? Y entonces, pues vamos aplicando la lavanda alrededor del naso, por ejemplo, de la nariz. La menta lo puedes poner una gotita en la boca, en el paladar o simplemente inhalándola. Y luego el limón, por ejemplo, se lo puede aplicar detrás de las orejas. Y entonces que ayuda a vigorizar y la mente en vez despeja, ¿no? Las vías aéreas. Entonces puedes poner ese trío tanto en el difusor o uno se puede crear un rolón y se lo va aplicando o en casos muy, muy, muy heavy de alergia muy fuerte, pues uno se puede crear las cápsulas también con un par de gotitas de cada aceite esencial, rellenarla con aceite de oliva y entonces ha visto que al marido de mi madre le funciona muchísimo. Él se pone con mucha alergia en primavera y pues, la pregunta, Marichel, sobre el limón, que si ayuda para la fiebre, el limón ayuda para aumentar el sistema inmunológico y entonces sí, lo podemos utilizar con resfriado. Lo que yo desaconsejo es utilizar el limón a la noche, porque como es vigorizante y igual queremos dormir o nuestros peques quieren dormir, entonces sí lo utilizaría durante el día. Sí, se puede utilizar y como todos los cítricos, limón, naranja, pues hay que tener cuidado a no exponer la parte del cuerpo donde se ha puesto el limón directamente a la luz directa del sol, porque entonces podría crear manchitas, ¿vale? Pues esto, ¿qué más? Y entonces hemos hablado en esta situación, hemos tocado 12 aceites esenciales, ¿vale? Este es un pequeño resumen. Lo que sí que quería comentar, el tips lleva clavo, limón, canela, eucalipto radiata y romero. Y entonces es una sinergia y esto yo lo utilizo muchísimo para estimular el sistema inmunológico cuando tenemos cualquier resfriados o dolores de barrigas con diarreas y vómitos. También lo utilizo mucho para dolor de garganta, gingivitis, llagas, herpes, por ejemplo, cuando está empezando a salir una herpes, pues entonces ahí lo voy aplicando. Luego el RC vemos que es una otra sinergia que lleva majorana, eucalipto blanco, eucalipto limonero, eucalipto radiata, la menta, el ciprés, la picea, el pino, la rayán y la lavanda. Y entonces esto es fantástico para todo lo que sea cuestión respiratorias. RC quiere decir respiratory congestion, congestión respiratoria. Y entonces en estos casos siempre lo voy utilizando claramente siempre diluido. El purification pues lleva citronela, lemongrass, levandín, árbol del té, mirto y romero.
Y pues entonces esto yo lo utilizo mucho para neutralizar los malos olores, poniéndolo en el difusor, para las picaduras y repelentes de insectos. He tenido una experiencia increíble este verano con una chica que le había picado una araña y ella estaba alérgica, pues tenía la mano infladísima, hinchadísima. Le puse purificación, lavanda y copaiba ella estaba tumbada en el suelo porque se estaba hinchando muchísimo. Mientras tanto que alguien iba a buscarle un antihistamínico, pues si yo tenía esto, le he puesto y mientras estaba hablando con su amiga nos hemos dado cuenta que la mano se había deshinchado. El día siguiente ni tenía la marca y ella estaba ya recuperada. Fue increíble la respuesta de la chica con estos tríos de aceites esenciales. A mí personalmente cuando me picó una abeja, pues yo me puse el purificación 3 veces seguidas y pues se deshinchó enseguida. El Panaway siempre viva, gauteria, clavo y menta, y esto era por todos los dolores. Panaway, pain away, ¿no? Quita el dolor, de ahí el nombre, ¿no? Y en vez luego el Stress Away, que es otra sinergia, lleva copaiba, liva, madera de cedro, ocotea, lavanda y vanilla, todo lo está relacionado con el estrés. Y luego en final el DJs, que todo para el aparato digestivo, lleva estragon, jengibre, menta, enebro, hinojo, lemongrass, anís y pachuli. Pues entonces en estos casos es el aceite que yo voy eligiendo y utilizando. Vale, veo que hay unas preguntitas, igual, sobre estos acetes. No sé si quieres preguntarme algo. Hay que activarte el micrófono para poder preguntar algo, ¿vale? ¿Qué más? Entonces vemos que cuando recibimos el kit de los cacetes nos llegan también 2 sobrecitos de Ninja Red y pues el Ninja Red es increíble, es un zumo de bayas de goji, de frutos rojos, una puré de frutos rojos, baya de goji y además lleva aceites esenciales cítricos di limoneno, pues y stevia. Entonces lo pueden utilizar también las personas que tienen diabetes y porque no lleva azúcares, aparte el stevia. Entonces se ha visto que pues ya sabemos las bayas de goji tienen muchísimas propiedades. Las pureas de frutos rojos también como antioxidantes. Los aceites esenciales cítricos también. Pues allí vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo, nos aporta energía. Yo, por ejemplo, me estoy tomando ahora, que estoy un poquito anémica, me estoy tomando 2 sobres al día, entonces, o 2 chupitos de 60 ml al día. Y lo voy tomando esto cada día, me va aportando más fuerza, más energía. Por ejemplo, después de los partos siempre tengo uno para volver a casa, para tomarme cuando vuelvo a casa. Y luego, pues ha visto que utilizando de forma regular nos aporta muchos beneficios, nos va equilibrando un poco todo el sistema. Y entonces, para mí es un must en mi casa. Y luego aquí nos da una idea de hacer polos para los chicos. Pues yo lo que hago es zumos de fruta y luego le voy añadiendo un poco de Ninja Red en el zumo que he creado y luego voy a crear todos mis polos. Y así las chicas tienen sus helados casero en casa. Pues esto es lo que hemos hablado, que he presentado como yo utilizo mi botequín de aceites esenciales, cómo lo estoy utilizando en casa. Y esto era el difusor que comentaba, el Dewdrop, que ahora hay uno nuevo de Dewdrop que también cambia las luces respecto a lo que teníamos antes y también puede ir intermitente o continuo. Entonces, ahora que hemos explicado un poco cómo utilizamos los aceites esenciales, cómo lo utilizo, pues os quería contar un poquito qué son estos aceites esenciales. Pues
Los aceites esenciales se producen desde las plantas aromáticas, ¿no? Entonces hace parte de lo que llamamos aromaterapia, que es una ciencia incluida en la fitoterapia, ¿no? De las plantas, donde se utilizan las plantas aromáticas. Y entonces, sí, diferencia o continuo quiere decir sí que el difusor a veces puede ir un minuto y luego se para por un minuto y vuelve a ir por un minuto y se para por un minuto y así hasta que tú no lo apagas, ¿vale? O si no, puede ir todo el rato. Entonces dura mucho más cuando lo vas a utilizar de manera intermitente. Pues entonces los aceites esenciales, comentaba, son las partículas olorosas y volátiles de las plantas y que se han extraído por distilación principalmente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un señor que está recolectando la lavanda, pues se cogen todas las flores de la lavanda y se van, la extremidad florales de la lavanda y se van poniendo en la cámara de destilación para hacer la destilación, una cámara de acero inoxidable, este es el ideal, ¿vale? Y entonces así luego a baja temperaturas, se intenta hacer a baja temperaturas y a baja presión, pues entonces se va a extraer el aceite desde las plantas. Y entonces allí obtenemos nuestros pequeños potecitos con aceites esencial. Pues allí no vamos a ver exactamente qué es un aceite esencial en la química, porque es un poco complejo, pero sí que quiero que os queráis que cada aceite esencial tiene más de entre 80 y 200 moléculas aromáticas diferentes. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estas moléculas aromáticas es como si fueran un principio activo, los puedo utilizar en diferentes situaciones. Y entonces veo la lavanda que me va bien como una alergia, por un golpe, por relajarme, para parar la sangre, ¿no? Y entonces vemos allí, ¿no? Porque tiene todos estos principios activos diferentes. También para un resfriado. Y ahora la lavanda, sinceramente, es lo que más utilizo, especialmente con los niños pequeños, porque ya tiene muchísimas propiedades. Es uno de los aceites esenciales que lleva más moléculas aromáticas. Entonces lo puedo utilizar de verdad en muchísimas situaciones diferentes, ¿vale? Sí, eso. Y entonces los aceites que nos gustan a nosotros son los que son de grado terapéuticos, porque quiere decir que son 100% íntegros, que han tenido una destilación completa para recoger todas estas moléculas aromáticas que estaba comentando, y no solamente la más abundante, porque si yo hago una destilación de X tiempo, puedo recoger muchas moléculas aromáticas, pero igual se quedan muchas más. Y entonces se ha visto, se han estudiado cuántas moléculas aromáticas tendría que tener el aceite esencial de lavanda y pues entonces, según en los tiempos, ahí se van recogiendo. Y también que se tienen que destilar a presión y a temperatura bajas para no alterar demasiado las propiedades del aceite esencial. Luego tiene que ser 100% natural, que quiere decir estar libre de herbicidas y otros agroquímicos, porque estos podrían reaccionar durante el proceso de la destilación y entonces crear así compuestos tóxicos. Por eso que es muy importante que en las plantaciones no hayan utilizado productos químicos. Muchas personas preguntan dónde está el sello ecológico en los aceites esenciales de Young Living. Pues no hay el sello ecológico porque la certificación ecológica, porque los aceites de Young Living vienen desde muchísimos zonas diferentes del mundo, tienen fincas por muchísimas partes y algunos de los países no tienen esta certificación y entonces no se puede poner el certificado porque el país de donde están haciendo la destilación y donde tienen la finca pues no lo tiene el certificado ecológico por esto mismo, pero sí que Young Living es muy selectivo, para ellos es muy importante que todo
esté hecho según pautas concretas. De hecho, han creado una garantía que se llama desde la semilla al sello para preservar, para controlar, para que todo esté bien controlado desde la planta, desde la semilla misma de la planta hasta que no tenemos nuestros frasquitos. ¿Vale? Luego 100% puro, que tiene que estar exento de cualquier añadido como aceite esenciales o aceite vegetal. Y entonces, o sintético o igual similar. Y entonces vemos, por ejemplo, que aquí me dice TIPS. Esto quiere decir que es una sinergia, me ha cambiado el nombre. A veces pasa, desafortunadamente, en el mercado de comprar un aceite esencial de lavanda y luego descubrir que no es lavanda officinalis, pero que sí hay una parte de lavanda officinalis y la otra parte ha sido cortada con, con el lavandín, que es una otra planta muy similar, tiene propiedades muy similares, pero tiene también otras cosas que no es igual como la lavanda. Por ejemplo, sobre una quemadura, el lavandín me va a hacer mucho más daño y la lavanda en vez me va a regenerar el tejido. Pero, por ejemplo, sobre a una picadura de insecto, el lavandín sí que me puede ir bien, ¿vale? Esto era para explicar un poquito. Y entonces, eso, tenemos que tener cuidado los productos que estamos comprando. Y entonces, por ejemplo, sé de otra marca que a la menta, como la menta, el peppermint tiene un sabor bastante fuerte. A mí me encanta, pero sí que es verdad que puede ser fuerte, pues a veces para hacerlo más agradable le añaden otro aceite esencial sintético, otro producto sintético para hacerlo más suave, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me estoy poniendo una gota de aceite de menta, pues no es solamente la menta, es en realidad otra cosa también, ¿vale? Esto. Y entonces muchas veces nos dicen, pero ¿por qué las empresas venden aceites más baratos? Bueno, para ahorrar dinero, porque si utilizamos pesticidas en nuestro cultivo, vamos a tener más cosecha para destilar, por ejemplo. Y entonces, claro, hay. O también hay empresas que utilizan, por ejemplo, solventes químicos para extraer el aceite y así pueden sacar más aceites esencial en vez que hacer con el procedimiento de la destilación. Pensamos que, por ejemplo, para tener un litro de aceite esencial de lavanda, pues necesitamos, me parece, ¿cuánto era? Unos 150 kilos de extremidad florales de lavanda. Para un litro de aceite esencial de limón, pues eran unos 200 kilos de cáscaras, porque los cítricos se extrae el aceite esencial desde las cáscaras. En vez, por ejemplo, si vemos, no sé, un litro de aceite esencial de rosa, que mucha gente le gusta la rosa, pues ahí necesitamos unas 5 toneladas de flores de rosa, ¿vale? Para hacernos una idea. Claramente el precio también va a cambiar de una rosa o de un limón, ¿sí? Y luego, si vamos a diluir un aceite con más barato, con un aceite transportador, pues esto vamos a estirar el aceite y entonces, claro, tendré que poner miles de gotas de aceite esencial para que me haga efecto. Y esto es un poco del por qué a veces se puede encontrar aceites esenciales más baratos en el comercio. Fijaros siempre si además ponen la fecha de caducidad, pues muy seguro que ha sido cortado con un aceite vegetal, porque los aceites vegetales se ponen rancios, mientras los aceites esenciales no caducan. Lo que sí es verdad que últimamente se han puesto un poquito más estrictos a nivel del comercio y entonces quieren que se ponga fecha de caducidad, especialmente cuando utilizamos aceites esenciales para uso interno, pues por ley hay que ponerlo, ¿vale? Por ejemplo, los de la línea Vitality Plus seguramente van poniéndolos, que son estos que son blancos, ¿sí? Y otra cosa que quiero hacer ver, los aceites esenciales de Young Living también llevan un código de número de lote de cada aceite esencial que se ha producido, hacen unos test
concretos y entonces si pasara algo a alguien a través de este número de lotes se puede volver a ver cómo estaba compuesto esto aceite esencial. Entonces estos vemos que son los de la línea Vitality Plus, tienen una etiqueta blanca y se dicen que están aprobados para uso alimentario en la cocina, por ejemplo, y también podemos encontrar la menta con la etiqueta blanca, ¿vale? Peppermint, pero va a ser lo mismo, ¿ok? Porque los aceites esenciales de John Living son hechos todos de la misma manera y entonces casi la mayoría de todos los aceites esenciales se pueden tomar también por vía interna y algunos que no y hay que mirar cuáles son que no y tenemos fichas, tenemos documentación para saber cuáles son los aceites que podemos utilizar. ¿Vale? Y esto, como decía, este que no es de la línea Vitality Plus, pues no lleva la fecha de caducidad. Claramente te dice que si una vez que se has abierto, pues claro, ya se conserva menos, por eso que intentamos siempre ponerlos en zona no directamente expuesta a la luz del sol, en botellitas opacos y tapar bien, porque son volátiles y se pueden ir si nos olvidamos abiertos. Pues yo he elegido Young Living un poco porque me los presentó mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, pues me los presentó, me dijo, mira, yo me he comprado esto, me chiflan y pues me chiflaron a mí también. Y también porque me gusta mucho que sean de grado terapéutico, como comentaba antes, que tienen sus propias plantaciones y granjas y se puede ir a visitar, pues sí, yo ya he ido a visitarlas y es una experiencia increíble poder tocar las plantas con tus manos, ir a ver la destilación, participar durante este momento, ¿no? Es muy bonito. Y también hablar con las personas que trabajan allí y de cómo están bien y contentos. Pues esto para mí fue una grandísima experiencia. Luego porque tienen esta garantía que comentaba antes, desde la semilla al sello, donde pues controlan todo el proceso, hacen una primera destilación de los aceites esenciales y no van a hacer otras destilaciones. Luego tienen sus laboratorios internos para hacer test, pero también se apoyan a laboratorios externos para asegurar la máxima calidad. Y luego, otra cosa que hacen los controles de las plagas se hacen con los propios aceites esenciales. Y de ahí os digo, podéis crear vuestro pequeño spray, como por ejemplo esto, con agua y tips, y ahí ir sobre vuestras plantas y seguramente la planta os los va a agradecer. Y luego también otra cosa que me gusta mucho es que tienen sus proyectos con la fundación de Dee Gary Young desde el 2009, donde apoyan a diferentes proyectos, tanto como en Uganda, en Perú, en Croacia, pues proyectos en países más de desarrollo. Y también otra cosa que me gusta mucho es la Diggery Research Institute, donde hay doctores y químicos que están analizando y siempre intentando descubrir cuánto los aceites esenciales nos pueden beneficiar. Pues, y de ahí están saliendo bastantes nuevos estudios y para mí esto es muy importante, el hecho que podemos tener todos esto a la mano. ¿Qué más? Entonces, los aceites esenciales, como he comentado mientras explicaba los varios aceites, pues lo podemos utilizar por vía aromática, por vía tópica y por vía interna. Vamos a ver la vía tópica, pues vemos que la piel es permeable y entonces los aceites esenciales pasan al torrente sanguíneo atravesando la piel, el tejido y entonces unos 20-40 minutos vemos que los aceites esenciales que estamos poniendo a nosotros mismos en una zona o que también estamos poniendo, pues ya no va alrededor de todo nuestro cuerpo. Luego vemos que si calentamos las manos y damos un masaje, pues ayudamos más la absorción. Y entonces por eso que yo siempre recomiendo cuando ponemos los aceites, luego ir aplicándolo con la mano, esparciendo con la mano. Luego vemos que se suele absorber
No todo el aceite esencial, una parte es volátil y entonces allí la inhalamos y esta es la otra parte, ¿no? La parte que me encanta, que yo estoy aplicando el aceite y al mismo tiempo tengo un beneficio también a nivel olfativo, pues increíble. Y entonces vemos que las manos, los pies y la nuca son las zonas más permeables en el cuerpo, esto como comentaba antes, porque los poros son más grandes y allí los aceites esenciales especialmente en adultos, lo podemos aplicar directamente. Entonces, veis aquí hay una foto del Vitaflex, pues por ejemplo, tengo un problema a nivel pulmonar, me puedo poner el RC directamente en la zona refleja de los pulmones, ¿vale? Por ejemplo, y qué más, si ves cuando lo utilizamos en niños, pues siempre mejor es diluirlo, como comentaba antes. Vía uso aromático, pues vemos que cuando inhalamos los aceites, pues nos entra en el sistema límbico y entonces que es donde se gestionan las emociones. Y allí podemos volver, ¿no?, a unos recuerdos, a estar mejor, a estar más alegre. Por ejemplo, hay una sinergia que me gusta mucho que se llama Joy y es totalmente floreal. Cuando yo lo voy poniendo, pues me siento como caminar, pasear en un campo de flores. Me gusta mucho. Eloís, mi hija, a veces cuando está un poco enfadada o que le ha pasado algo, yo le pregunto qué te pasa y me dice, mamá, es que necesito un poco de alegría y se va y se pone el joy. Eh, y luego se siente mejor, ¿no? Luego vemos entonces que cuando inhalamos van directamente en el sistema respiratorio y entonces también me van a actuar a nivel pulmonar, especialmente cuando utilizamos aceites que pueden ayudar mucho para el aparato respiratorio. Luego podemos poner una gotita en la copa de las manos, entonces ir inhalando. Podemos inhalar directamente desde la botella. Lo que recomiendo es nunca hacer como si fuera el Vicks Vaporub, ¿no? Así que no va bien. Simplemente inhalar, respirar y ya es suficiente, porque si no nos vamos a quemar a todos los receptores olfativos. Y luego lo podemos utilizar como perfume, lo puedes aplicar detrás de la oreja, en las muñecas y entonces ir así oliéndolo. Por ejemplo, cuando yo viajo con las niñas o sin niñas, pues me gusta poner el Purification en la ropa para ir oliéndolo, o el tips, especialmente cuando hay alguien que está ahí resfriados, pues me lo voy oliendo para intentar quedarme sin cogerme nada, ¿no? ¿Y qué más? Entonces, ya muchas veces he hablado de diluir los aceites. ¿Cómo los diluimos? Los diluimos con aceite vegetal. Puede ser almendra dulce, de sésamo, de oliva, de coco, de jojoba. Yo sinceramente utilizo el V6 porque lleva 7 aceites vegetales diferentes y entonces me gusta mucho la textura que tiene, se absorbe muy rápidamente, es inodoro, entonces puedo hacerlo todas mis sinergias y también se aplica muy bien. No mancha. Por ejemplo, el aceite de oliva va muy bien, pero sí que es mucho más fuerte como olor y también me mancha toda la ropa, ¿no? Entonces, así cuando es una sinergia de aceites vegetales, pues es mucho mejor. Te puedes crear tu suero, por ejemplo, para la cara y te lo vas aplicando, por ejemplo, o cremitas. Y entonces, ¿cómo los vamos a diluir? Aquí hay un recuadro con una tabla con las gotitas. Pues los bebés son las personas que tenemos tener un poquito más cuidados, también con las personas mayores y también con las embarazadas porque tienen la piel más fina y entonces se puede irritar un poquito más porque los aceites esenciales que son altamente concentrados pueden ser un poquito agresivos con la piel. Si fuera que estamos poniendo el aceite esencial, vemos que la piel se pone más roja, pues hay que aplicarle más aceite vegetal.
¿vale? Y depende mucho de dónde estamos aplicando el aceite. No es lo mismo aplicarlo aquí en el pecho, donde la piel es más fina, que por ejemplo aplicarlo en la espalda o en el pie. ¿Sí? Y entonces ya para mí con una gotita en un bebé de 0 a 6 meses, una gotita de lavanda en 5 o 10 ml ya es suficiente, por ejemplo, ¿vale? Y luego también saber que hay algunos aceites esenciales que no va bien utilizar con bebés con recién nacidos. Hay la lavanda, el incienso, estos sí que se pueden utilizar tranquilamente y dependiendo siempre de los casos, porque tengo que aplicar un aceite esencial. ¿Sí? Y entonces uno ahí va valutando el por qué lo necesita. Y luego vemos que pasando los años, pues se pueden aumentar las gotitas. Siempre como consejos, a los menores de 12 años siempre vamos a diluir los aceites esenciales, cuidados con los ojos, mantener los aceites esenciales lejos de los ojos, especialmente la menta que pica, pero saber que si pasa que nos entra un poco de aceite esencial en el ojo, pues taparse el ojo, tumbarse unos 5 o 10 minutos, pensar, es un buen momento para aprovechar y pensar y nada, puedes poner un poco de aceite de oliva en un algodón y pasártelo encima, no limpiarte el ojo con el agua porque lo que haría es esparcer más el aceite y pica más, pero no me está dañando el ojo, lo que sí es que pica, ¿vale? Y entonces siempre limpiarse bien las manos. Y los aceites cítricos, como he comentado antes, no deben aplicarse a la piel si se expondrá a la luz solar directa o a la luz ultravioleta, por lo menos las 12 horas. Y luego no ponemos nunca el aceite esencial directamente dentro del oído. No solemos ingerir aceites esenciales durante el embarazo porque no hay muchos estudios aún. eh, Tampoco hay mucha gente que quiere ser estudiada, ¿no? Y en estos, cuando está durante el embarazo, pues el embarazo es el momento de la burbuja, ¿no? No hay que tocar. Pues entonces, claro, depende un poco qué aceites esenciales estamos utilizando y el por qué. Luego, a veces doy clases también de cómo utilizar los aceites esenciales durante el embarazo en embarazadas, pues ya para quien quiere profundizar. Y luego para las personas que tienen mucha sensibilidad, muchas tienen piel sensible, pues entonces se recomienda hacer un pequeño test cuando empiezan a utilizar los aceites, poner algunas gotas en el antebrazo y ver después de una hora qué ha hecho la piel. Estos son un poco los consejos de antes. Pues estos son un poco los aceites que no hay que utilizar durante el embarazo. La salvia esclarea, la salvia, el tenaceto, el hisopo, el hinojo, el tárrago, la gauteria. Estos porque son aceites esenciales que son hormone-like y entonces pueden ir a modificar un poco o alterar o aparecer como si fueran hormonas, ¿no? Y entonces en estos casos hay que evitar utilizar estos aceites esenciales o utilizarlos el menos posible. Y depende también de qué momento lo quiero utilizar. Por ejemplo, la salvia esclarea, que puede ayudar con las contracciones, no los voy a utilizar durante el embarazo, pero cuando estoy ya de parto sí que los podrías utilizar. Además, el aroma tranquiliza mucho. ¿Sí? El romero está contraindicado y saber que el romero de Young Living es el quimiotipo cineol que no está contraindicado durante el embarazo, mientras el romero de quimiotipo alcanfor este sí que está contraindicado. Young Living eligió de utilizar solamente un romero. En todas las sinergias o en los productos que tenemos es el romero quimiotipo cineol, que es lo que se puede adaptar más a todos. ¿Vale? Esto, y entonces sabemos que los aceites lo podemos utilizar no solamente con las mamis, no solamente con los niños, no solamente con los adultos y con las plantas, como había comentado, pero también con nuestras mascotas de casa.
¿vale? También a veces hablamos solamente de ellas y ya tenemos mucha información también cómo poderlos utilizar. Lo que se recomienda es diluirlos bastante según el peso del animal y también hacerlos un poco elegir a ellos, proponer y ellos normalmente van y eligen cuáles son los aceites esenciales que necesitan en este momento. Y esto es un poquito, hay un poco de precauciones que si luego uno quiere preguntarme más, ya vamos a ver. Y entonces esto, pues ya estamos llegando al final de la presentación de hoy. Pues para mí, como comentaba antes, ha sido un gran descubrimiento porque poco a poco he ido quitando e introduciendo productos. Yo empecé por el lavabo, pues uno de los primeros productos que me compré después de los aceites esenciales fueron, porque quería aplicarlo en mi champú, pero claro, si yo me aplico un aceite esencial que es puro, que es bueno, con un champú sintético, químico, pues hay algo que no va bien, ¿no? Y entonces, pues allí empecé y me compré los champú naturales que lleva John Grievy, que además tiene algunos aceites esenciales y así yo puedo también ir añadiendo los aceites, por ejemplo, la madera de cedro, que me puede ayudar mucho para refortalecer el pelo, por ejemplo, ¿no? Y entonces allí poco a poco uno va sustituyendo. Pensar que la mujer, en promedio, se aplica más de 300 productos químicos por día en su cuerpo a través de jabón, maquillaje, champú, productos para el cabello. Y la mayoría es todo esto antes del desayuno, solamente cuando nos estamos preparando, ¿no? Entonces, saber que si tenemos alternativas a esto, pues podemos crearlas nosotros con nuestros aceites. Tenemos mucha gente en el grupo que le gusta jugar, hacer pociones mágicas con sus aceites y va allí creando desde desodorantes, champús, lociones para el pelo, pues de todo, ¿no? Pues allí vamos. Y entonces, nada, yo como he hecho esto de ir sustituyendo fue a través del programa de recompensa, que es una gran oportunidad porque te da la posibilidad de ir acumulando los puntos de los productos que tú te has comprado y entonces te dan puntos, te devuelven puntos que lo puedes utilizar para productos gratuitos. Y para mí esto, bueno, yo es que utilizo los aceites hace 4 años y compro siempre, pues tengo muchísimos productos y regalitos gratuitos y gran ventaja para mí. De hecho, pues me acuerdo el primer año que hice un estudio para saber cuánto me había gastado durante el año, pues descubrí que había ganado dinero y productos gratuitos, ¿no? Y pues, para nuestra familia, para mí fue un gran descubrimiento y dije, pues entonces, claro, yo sigo, voy para adelante. Y vemos que sí, en el catálogo hay muchísimos productos, desde la casa, desde suplementos, desde productos para los bebés, hay todas unas líneas para los bebés, hay todas unas líneas para el cuidado del cuerpo y ahora que estamos ya ha salido el nuevo catálogo ahora dejo de compartir, pues ha salido el nuevo catálogo de Navidad con muchos productos en oferta, pues una pasada. Hay un nuevo difusor búho que es una pasada, pues nos encanta porque tiene musiquita y las niñas les encanta. Y pues luego también tenemos productos, por ejemplo, de Savvy Minerals para todo el maquillaje natural. Como me conocéis, yo no sé mucho de maquillaje natural, tengo de maquillaje en general, tengo solamente un par de cositas que son los que más utilizo y más que nada para mis chicas, para las niñas que se quieren maquillar, pues prefiero que utilicen algo natural y no comprado barato así. Pues no sé, habían preguntas antes que quiero ir a ver para poder contestar a todos, que igual no he... entonces,
La lavanda, sí, la lavanda se puede utilizar con bebés también, sí. Diluidos, unas gotitas, por ejemplo, quieres hacerte un masajito a la pancha, pues puedes poner una gota de lavanda en 10 ml de aceite vegetal de V6 y entonces ahí ir haciendo así masajitos y aplicar a la piel. Y en la ropa, por ejemplo, una cosa que me gusta hacer mucho es un spray como este. Y entonces aquí le he puesto lavanda, purification, me parece, sí. Entonces, y me lo llevo siempre conmigo, pues, por ejemplo, me lo voy aplicando, rociando. Entonces, antes lo tienes que agitar para mezclar el aceite esencial con el agua, te lo vas aplicando. Entonces, cuando lo aplicas así a la ropa, no pasa nada, pero hay que tener cuidado que hay algunos aceites esenciales que pueden teñir. El aceite, por ejemplo, el Peace and Calming o el Valor, que son unas sinergias que llevan el Blue Tansy, pues entonces allí estos pues pueden manchar la ropa. Sí, he visto una otra pregunta. Si queréis activar el micrófono para preguntar cositas, podéis, ¿eh? ¿Qué más? Había pregunta. Si pone el difusor menos tiempo de lo que dura, ¿qué haces con lo que sobra? Es una muy buena pregunta esto. Lo que hago, a veces lo reutilizo tranquilamente. Si en vez lo quiero cambiar, pues entonces a veces lo pongo a las plantas, depende qué aceite esencial es suelto, y entonces lo diluyo más. A veces pongo agua en el difusor. Y entonces, porque si lo quiero dejar, lo termino y entonces así me dura menos tiempo el difusor. Pero, por ejemplo, yo tengo diferentes difusores. Entonces tengo la de la habitación de las niñas, casi siempre lleva RC y lavanda o Gentle Baby. Y entonces, sabiendo que lo voy a utilizar anoche, hoy, mañana, pues no pasa nada. Puedo seguir utilizando eso. Lo que sí que utilizo, que lo cambio más a menudo, es en la sala abajo, porque allí sí que puedo ir cambiando en la sala comedor, donde está el sofá también. Y entonces allí a veces depende, pero se termina también más a menudo allí. Y luego en nuestra habitación, pues también tengo otros aceites que igual prefiero utilizar yo en mi habitación. No sé si te he respuesto. ¿Hay más preguntitas? Vale. ¿Qué más? Camila, el tema para el dolor, para la musculatura, Sí. me pasó esta semana pasada, que le puse un poquito de Panagüey con menta y que malise, porque no durmió en toda la noche el chico. Pero no, era nada, ¿eh? No le eché nada casi. Era, vamos, para toda su espalda era nada. Sí. Y te dije yo, nunca más. Pues bueno, es que la menta despeja, la menta Depende de la gente. despierta. Sí, Yo depende de la persona también. también depende de la persona y es que la menta despierta mucho y entonces Es muy potente. a mí, yo antes de hacer ahora la clase me he puesto menta porque tengo que estar despierta, ¿no? Ya, a ver si Y, duermes. exacto, no, yo duermo seguro. Y entonces, claro, la menta puede despertar. Sobre la menta también quiero decir algo, que hay personas que son más sensibles a la menta. Y a veces, por ejemplo, hay personas que la sensación que tienen es que es más como de frío y a otras personas más como no de quemado, pero más de calor, ¿no? Y entonces depende. Por eso que yo recomiendo siempre diluirla mucho la menta.
Aparte cuando lo ponemos, cuando yo me pongo una gotita en el paladar, eso no lo diluyo en este momento, pero sí que cuando lo vamos aplicando, el ideal es diluirlo más. Y entonces, claro, pues ahí aprendizaje. A la noche, Panaway y Copaiba, sin menta. O lavanda. Por ejemplo, cuando hay dolores musculares, una buena idea es primero relajar la musculatura. Por ejemplo, poner lavanda, dar un masaje con lavanda o con majorana que va relajando y luego aplicar el Panaway, por ejemplo. Entonces ahí vas. Y eso. ¿Tengo alguien más ha escrito algo? Porque igual no lo he visto. ¿Qué diferencia hay entre Peace and Calming y Stress Away? Pues bueno, las sinergias es diferente. Ahora exactamente que lleva el Peace and Calming, todo, no me acuerdo. Pero lo que sí que estoy segura que no lleva la ocotea. La ocotea es un aceite esencial bastante sedante. Entonces, para mí, por ejemplo, yo no utilizo el Stress Away con niños porque para mí los niños no están estresados y entonces prefiero utilizar el Peace and Calming con ellos y yo me pongo el Stress Away, esto sí. Y el Peace and Calming, entonces, pues lleva naranja, me parece, mandarina o naranja, pues lo voy a mirar. Esta es la guía donde está escrito casi todo, no todo. Hay los aceites esenciales puros, las sinergias y luego también las principales molestias. Y para mí es muy importante tener algo así a la mano para poder mirar, porque claro, no nos podemos recordar todo, tenerlo siempre todo en la cabeza es imposible. Y entonces el Peace and Calming lleva tangerine, sí, la mandarina, naranja, decía bien, el ylang ylang, el patchouli, el blue tansy. Y entonces, claro, todo esto, pues el Peace and Calming, como dice el nombre, ¿no? Promueve la relajación, una sensación de paz y bienestar emocional. Idealmente, creo que fue creado esto, el Peace and Calming, me acuerdo, para los padres. Y luego se vio que en vez a los niños también les gustaba mucho por el olor. De hecho, es uno de los preferidos de los niños. Yo tengo un rolón hecho siempre de valor y peace and calming para mis hijas, para los momentos que tienen de cambios o si sé que se van a dormir afuera, pues se lo voy poniendo o que yo igual me voy para bastante rato, pues allí para asumir todo esto, pues le voy poniendo estos aceites. También lo utilizo mucho con las mamis los últimos periodos del embarazo antes del parto para que cogen más confianza y que estén más tranquilitas. Esto es lo que lo utilizo. También, ¿qué dice? Sí, se puede aplicar la planta de los pies para una noche de sueño reparador también. Y el Stress Away, bueno, es más para, como lleva locotea la copaiba, es más para, ¿no?, esta ansiedad que podemos tener, que los niños en teoría no tendrían que tener. Esto. Luego, ¿qué más? Las Stress Away lleva la copaiba, la lima, el cedarwood, la vanilla, la locotea y la lavanda. No sé si hay más preguntitas. Pues sí, estamos bien y nos vemos a la próxima charla, a la próxima clase en un mes. Y buenas noches a todos y gracias por haber estado y para la grabación. Pues buenas noches. A ver cómo se para. Ay, no logro parar. Aquí. Muchas Ahora. gracias, Camila. Buenas noches.